Buenos días, feliz hoy. Mira, así de abracito, ya empezamos de abracito, ¿vale? Este es un mimo musical para ti, Alex, que sé que te gusta. Alex Rovira. Buenos días. Micronutrición, Marga, buenos días. Hola Marisa, buenos días. Nani, te achucho. Nani, buenos días. Hola Luis y Luis. Hoy os invito a respirar conscientemente, empezando por ejemplo con esta música, ¿vale? Cada día es más importante darse cuenta, y para darse cuenta hay que poner los sentidos a trabajar de forma consciente, dándote cuenta de que ¡wow! ¡Qué suerte tengo!, ¿no? Que estoy disfrutando de este momento. Ya son las 11:33. Empezamos este live dándoos la bienvenida. Gente bonita, valiente y valiosa. Un día más para aprender, un día más para soltar. A ver, Alex, ya te tengo aquí. Ya te tengo, Alex. Rovira. Aroca, Díaz Aroca, ¿qué tal? Pues estoy, desde que he conectado con Bill Evans, gracias a un cotilleo de un pajarito que me ha dicho, ponle a Bill Evans que le gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Ahora dudaba si era Bill Evans o Stan Getz, pero me gusta mucho, mucho. Sí, bueno, pues yo dije, digo, chivatéame una música que le pueda gustar a Alex para recibirle. Y claro, busqué lógicamente a Bill Evans y es como que te envuelve. La música dice mucho de quien la escucha y sobre todo de quien, de quien la propone. Claro. Si tú fueras música, ¿sonarías como Bill Evans, Alex? En algún momento de mi vida, sí, ahora quizás sonaría más como Bill Douglas. Espérate que lo busco ahora mismo. Bill Douglas. Sí, Bill Douglas, sí. Una Sobre canción de... todo, sobre todo la etapa de Bill Douglas del 2000 al 2010 es una música... O George Winston. George Dime, Winston. ¿quién busco? ¿A George Wilson o a Bill Douglas? ¿A quién A los pongo? dos, a los dos. Yo creo que te van a gustar los dos, George Winston y Bill Douglas. Para ponerlo aquí, buscarlo, ya por curiosidad. Me dejo esta. Bueno, dejo esta que me gusta, que me abraza. Sí, 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 está estupendo. Y si es verdad, yo creo que cada etapa de la vida tiene una melodía, ¿no? Absolutamente, por eso te lo decía, que esto me recuerda más a mis 30 y a mis finales de la década de los 30, fue la época del jazz. ¿Eres cincuenter? Sí, sí, el 1 de marzo, Dios mediante, voy a Eres... cumplir 52 años, Piscis con ascendente en Cáncer. Yo soy Piscis, cumplo el 4 de marzo, pisciano. Mira, Soy cincuenter y creo que mi ascendente, estoy dudando, no sé si es fuego o aire, creo que es acuario, no lo sé muy bien. Porque sí podría que ser, podría ser perfectamente Acuario, pero también podría ser fuego. Transmites. también de astrología y cosmología y todo esto. Bueno, siempre me ha gustado investigarlo, todo aquello libre de prejuicios, ¿no? Investigar libre de prejuicios, porque la astrología eh, es fascinante desde un punto de vista arquetípico, ¿no? Sobre todo la mitología que subyace a la astrología, ¿no? Toda la mitología, ¿no? ¿No crees que es un poquito obsesivo el decir, uy, yo contigo no quiero hablar porque me llevo fatal con el Sagitario? O sea, Bueno, ¿no? claro, quien critica se confiesa, ¿no? Es decir, al final yo creo que, claro, claro. Ningún Piscis es igual. No tenemos No, nada que ver. Yo creo que es no, un... no, 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 no. El zodiaco te perfuma de algunas características, pero no te define en absoluto. Así Alex, es. ¿Qué tal? estoy muy interesada especialmente en el nuevo hombre. Y escuchándote, y sobre todo cuando escuché la palabra ternura de tu boca, dije, tengo que hablar con Alex porque enfatizar y proponer una vida con ternura desde un hombre, o sea, no es que estéis incapacitados para ello, pero no es lo habitual.
Entonces me interesa mucho sentir al nuevo hombre, porque son tiempos de sentir. ¿Por qué Alex Rovira propone ternura ahora en la vida? Pero no solamente ternura en casa, sino como una forma de respirar y de vivir. Porque creo que es consustancial a lo que da sentido a la existencia, ¿no? La, la ternura, la amabilidad, la gentileza, la generosidad, la bondad, las caricias que no solo van de piel a piel, sino cualquier intercambio que signifique al otro nuestro reconocimiento, su dignidad, creo que es fundamental. Creo que no solo vivimos de alimento, no solo vivimos de oxígeno y de sol, sino que vivimos sobre todo de caricias. Pero no por la propia constatación en mi vida y en el entorno, sino porque realmente es algo que ha sido investigado, estudiado y que es así. Necesitamos caricias para sobrevivir. Y eso es como el alimento, ¿no? Cuando no tienes caricias amables, dulces, positivas, pues buscas caricias negativas, como cuando no puedes comer o no puedes beber esa agua con limón y bicarbonato que te tomas por la mañana para dulcificar tu cuerpo y limpiarlo, pues si no tuvieras eso, porque estuvieras en un entorno donde el agua que hubiera no fuera un agua tan bonita y tan solarizada y tan cristalina, pues beberías el agua que tuvieras para hidratarte. Pues lo mismo sucede con los signos de reconocimiento, con las caricias. Y es así. Pienso que realmente todos tenemos un estímulo, un hambre profundo de caricias, que cuando está saciado nos lleva a la salud, nos lleva a la realización, y cuando no lo está nos lleva a complicarnos la vida buscándolo de otra manera. ¿Por qué da tanto miedo sentir, Alex? En primer lugar, porque vivimos en una cultura donde se ha denigrado el sentir. Ya. Porque vivimos en una cultura... Bueno, quiero saludar a todas las amigas y amigos que están aquí, que ya son casi 150. Un saludo y un abrazo muy grande. Creo que estamos, volviendo a tu pregunta, creo que estamos en una cultura donde... Yo me he encontrado con amigos míos, ¿no? Que cuando, por ejemplo, están en un proceso de crisis personal o de separación y les digo, ¿qué sientes? Me dicen, pienso que es injusto. Pienso que... Y les vuelvo a preguntar, ¿qué sientes? Y te dicen, pienso que no hay derecho. Y tienes que redefinir la pregunta amablemente varias veces, porque el que sientes no lo reciben. Estamos mucho en el pensar, estamos mucho atrapados en el laberinto de la mente. Se habla mucho de mindfulness, ¿no? De vaciar la mente. La mente se vacía cuando el corazón se alegra. ¿Qué? Y es que te tengo aquí, es que ya te pego una chuchón de gusto, hijo de mi alma. Hay mucho miedo a sentir porque hay mucho miedo a sufrir y relacionamos el sentir con el sufrir, y yo creo que es que no tiene nada que ver. No, para nada. Buena parte de la responsabilidad la tiene Descartes, pero pobrecillo no lo hizo. Hay algo que es importante en la historia, porque si vamos a las raíces de por qué somos como somos y hemos construido la cultura que hemos construido, somos herederos del pensamiento cartesiano. Y Descartes cometió un grave error. Dijo que pensamientos y emociones van por separado. A Descartes se le murió su hija. Y hizo un mecanismo de defensa de hiperracionalización de la realidad. El primer autómata que se ha construido en la historia lo hizo Descartes emulando a su hija, porque no soportó la pérdida. ¿Y eso qué quiere decir? Que vivimos en un mundo donde todo ha sido muy pensado y poco sentido. Afortunadamente, vosotras habéis hecho la toma de tierra mucho más que los hombres. Muchos hombres van con unas corazas estructurales, con unos sistemas de defensa enormes. Y los sistemas de defensa se quiebran. Estoy pensando, por ejemplo, en El caballero de la armadura oxidada, un libro muy interesante, Robert Fisher, muy divertido, que hay que leer. Se quiebran a partir o de una crisis, pero no suficiente, a partir sobre todo de la capacidad de reflexionar y de cuestionarse y de verbalizar sin miedo. Entonces, yo creo que hay miedo precisamente porque no ha habido un diálogo con el sentir. No ha habido un diálogo. Y tememos lo que no conocemos. En la medida en que hay una apertura y una vulnerabilidad,
ahí se va cultivando una fortaleza, paradójicamente, ¿no? Sin duda. Gandhi decía que un cobarde es incapaz de mostrar amor y que hacerlo, mostrar amor, está reservado a los valientes, ¿no? Así pienso yo en mi travesía personal y existencial, que he sido una niña súper dependiente, que me quieran, que me reconozcan, que me miren, ¿sabes? Una vez colocado eso, transitado y posicionado, me doy cuenta que el ser vulnerable, aceptar mi vulnerabilidad y compartir mi duelo y mis heridas, me hace más fuerte, porque no tengo nada que esconderme, no tengo, Claro. ¿sabes? Estar diciendo soy otra cuando lo que soy este conjunto de heridas maravillosas que me han hecho venir hasta aquí junto con las alegrías. Y eso cuando lo descubres es cuando lo integras, pero no es fácil llegar a esa experiencia porque hay más que Descartes y pobrecito, que seguro que tuvo mucho que ver, pero sobre todo el patrón educativo de amor tan destructivo, tan dañino, tan equivocado. Complace al resto, complace a tu padre, a tu madre, complace a tal. Entonces, pues un día dices, ¿y yo? ¿Y dónde estoy yo? Y Sí, ahí sí, 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 tenemos varios impulsores, ¿no? Que nos enajenan. Complace, sé ay, perfecto, sé fuerte, qué horror. esfuérzate, ten cuidado, date prisa. Sí. Son mandatos que nos transmite el entorno y que nos exilian de nosotros mismos. Entonces, bueno, el proceso es volver a casa, y volver a casa pasa por dejar ir, por fragilizarse, por abrirse, por la intimidad. En realidad, cuando no estamos en la intimidad, estamos en el pasatiempo o en el juego. Estamos en el exilio. Y la intimidad se define por ese intercambio sincero, espontáneo, abierto, sin intención de manipulación, de lo que tú eres y de lo que tú expresas en relación al otro, desde el respeto profundo a su dignidad, desde el amor, que no tiene nada que ver con el deseo ni con la voluntad de poseer, sino con tu dolor es mi dolor, tu alegría es mi alegría. Y desde ahí pues se produce el milagro, el kairós, la magia, el encuentro, el entreveramiento, ¿no? Estás sintiendo por tu inmensa relación con el mundo en tus conferencias, en tus charlas, en tus trabajos, que sí que vamos cambiando ese patrón de acercamiento entre lo masculino y lo femenino, el hombre y la mujer. Eso está en plena mutación y a mí eso no te puedes imaginar cómo me alegra, sobre todo porque en el entorno con el que yo me relaciono, que hay mucho hombre con el que comparto sinceramente, están muy acojonados porque hay mucha exigencia por nuestra parte y yo creo que esos patrones tienen que caerse por su propio peso. Por eso me interesa tanto, tanto, tanto escucharos, sentiros, que nos contéis, porque también nosotras tenemos que tener claves. O sea, hemos pasado de un mujerío exigente, yo puedo con todo, de la igualdad malentendida y tal y cual, que claro, el pobre hombre dice, ¿y qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Y qué digo? Uf, yo creo que estamos nosotras también, aunque somos más emotivas, tenemos que relajarnos un poquito y dejar la espada a un lado, ¿no? Y daros vuestro espacio. ¿Entiendes lo que digo, Alex? Sí, perfectamente. Sí, sí, esas dialécticas que estás exponiendo las observo en el entorno y sí, en cualquier caso, cada cual tiene su proceso, cada cual tiene su momento, no se puede empujar al río. Ya. Cada persona tiene su propia dinámica de evolución, de maduración, de realización. Y así es, y sí que se va observando un patrón en los procesos de construcción de la identidad de cada uno. Y efectivamente, comparto plenamente tu mirada y el diagnóstico que estás haciendo, sí, estoy de acuerdo. Me encanta el diagnóstico, doctor Rovira. Dígame usted, ¿cuáles son las claves? No, sí, yo creo que las cosas son más fáciles. Sí, es que en realidad es todo muy sencillo, Sí, pero la mente lo complica mucho, el ego, los mecanismos de defensa. Pero tampoco no puedes juzgar los mecanismos de defensa ni demonizar al ego, porque es la no, programación, es el pecado original, es la programación que va siendo traspasada transgeneracionalmente, porque hay mucho miedo para sobrevivir. Entonces a mi padre, que falleció hace 2 años y que lo adoraba, a Gabriel, le dijeron, tienes que ser fuerte. Y cuando mi padre se emocionaba porque en la comida
familiar o en el cumpleaños, pues yo me acercaba, le abrazaba y le besaba y se le ponían los ojos rojos. Mm. Mi madre le decía, ¿qué te pasa, Gabriel? Y él decía, me acabo de quemar con el café. No era Oh, capaz de decir, me he emocionado porque mi hijo me ha dado una chuchón y él no lo pediría nunca, porque no introyectó el lenguaje de la expresión de la necesidad de afecto, ni tampoco de dar afecto. Mi padre nunca me dijo, te quiero, aunque yo sabía que me quería con locura, y yo lo quería con locura. Por ponerte un ejemplo, ni por escrito tampoco, te lo dijo. no, me lo decía de otras maneras. Vale. Me lo decía de otras maneras. Me lo decía, pues a lo mejor dándome un cachete en la cara o cogiéndome la mano, a lo guerrero, ¿no? A lo marcial. Ya, Y esa era sí, la manera de expresarlo porque era el código que había integrado. lo llamaban Entonces, ¿tienes que enfadarte por eso? No. Yo veía su lidia, su esfuerzo con... Digo esto, Miriam, contextualizando lo que tú decías, ¿no? De que realmente han habido una serie de roles. Yo, por ejemplo, a mis hijos me los como a besos y los achucho. Por Y eso no es que me... tú has tenido un papá que te dio de besos, pero por eso tú no has continuado la pauta. Tú eres un hombre Claro, sintiente. claro. Pero Y él ya paró el golpe porque venía de otro padre, de un abuelo que era muy violento. Como eran muchos hombres de su época y que se sacaban el cinturón por cualquier tontería y pegaban el latigazo en la espalda. Y eso es así. Y mi abuelo venía de un bisabuelo que venía de haber hecho la guerra en Filipinas, que era peor todavía. Entonces, mi padre paró muchos golpes, hizo mucha alquimia, mucha mucha limpia alquimia, de los mucha ancestros. limpieza, mucha Claro, limpieza. y luego las mamis aguantando, porque ellas aguantaban. O sea, ahora sí que tenemos un concepto de compañero de vida y compañera de vida, pero antes no existía, no había. Entonces, a mí me parece hermoso que ahora nos sacudemos las mierdecillas y las miserias que tenemos y dejar de competir contigo como pareja o tú conmigo como compañera, dejar esa competición que siempre ha habido, porque yo, que tengo mis carencias, quiero que tú te encargues de sanar mis heridas. Y claro, yo no me olvido de que tú también tienes tu mochila. Y yo creo que ese ha sido uno de los grandes errores de la convivencia, ¿no? El intentar que el otro sane tus pupas, tus heridas. Y Sí, así estamos... es, así a mí es. Al final uno tiene que hacer un trabajo sobre su propio ser y ese trabajo pues tiene varios frentes, ¿no? Por un lado, la información, buscar información, leer, investigar, estudiar, buscar. Luego, por supuesto, el trabajo personal, el trabajo del diálogo terapéutico, de la expresión terapéutica, con sí, tantas y tantas herramientas potentes que hay ahora y que se han venido gestando en los últimos años, el transaccional, la neurolingüística, la gestalt, las constelaciones, la terapia breve, sistémica, estratégica, un buen psicoanálisis, porque al final no es tanto la herramienta, sino la persona que la administra, la que te da el permiso para que puedas, eh, decía Rumi, el gran poeta sufí, ¿no? Que es por la herida por donde entra la luz. Y a mí me gusta decir que es por la herida por donde sale la luz. jolín, me gusta esa versión. Por donde sale. Entonces, Sí, la reflexión, la lectura, la investigación, el trabajo personal, la expresión creativa y artística. Yo siempre, cuando hay amigos o personas que me dicen, no, es que yo no me puedo abrir, no puedo, digo, pues escribe. Pon en un papel lo que sientes, vacíate. Y ay, así. Miriam, ayer me escribió un amigo que me decía, Alex, yo, porque es una persona que ha tenido una vida muy dura, precisamente por su figura parental, por su padre. Una persona que venía del ejército y era muy dura. Y este chico lo pasó muy mal porque es una persona con una enorme sensibilidad y decía, es que no sé por dónde empezar. Y le dije, escribe. Y estuvimos hablando. Y ayer me escribió y me dijo, cada mañana escribo 3 páginas. Dice, y mi pareja me ha dicho que estoy cambiando, cuando somos capaces de verbalizar, cuando somos capaces de... Mira, lo que la palabra no dice, el cuerpo lo expresa. Sí, Y eso no es nada nuevo, ¿no? Eso es así. el desplazamiento del síntoma, ¿no? Cuando tú eres capaz de expresar, siento rabia, y de liberarla, seguramente ya no tendrás el eczema ni la psoriasis o la llaga en la boca.
Por lo tanto, es muy importante expresar. Y si esa expresión puede ir acompañada por alguien que ha pasado por ese proceso, pues mucho mejor. Claro. ¿Te enfadas mucho, Alex? No, ahora no. No, no, no. Ahora. Hace años sí que tenía un temperamento más fuerte y un pronto mayor, pero incluso me lo dice Andrea, ¿no? Mi mujer. Me dice, Alex, es que incluso cuando el otro día en coche hubo uno que hizo una maniobra, yo creo que iba puesto, y me dijo, ¿cómo lo has esquivado? Y me dijo, estás siempre muy templado. Pero eso se trabaja. Lo bonito de todo esto y de lo que te mueve a ti a hacer estos espacios es que todo se puede trabajar. Sí, señor. Todo se puede trabajar. O sea, dices, yo no sé leer, puedes aprender a leer. No sé escribir, puedes aprender a escribir. No sé nadar, puedes aprender a nadar. No sé jugar a tenis, puedes aprender a jugar a tenis. No sé cocinar, puedes aprender a cocinar. No sé trabajar mis emociones, puedes aprender. Puedes aprender. No sé hablar, puedes hablar. Todo se puede aprender, pero Con tiene que valentía. haber la voluntad, la decisión, la determinación de hacerlo. ¿Cuál es la frase, la palabra, el olor, la historia que a ti realmente te ha anclado para hacer esa mutación con tu persona? O sea, yo, por ejemplo, a ver, para explicarme bien, para mí son dos, que es más vale lo bueno por conocer que lo malo conocido, Está siempre muy para... bien, está muy bien. Y luego, solo me importa lo importante. Me gusta mucho. A mí hay una frase que es de Virgilio, que dice, el amor todo lo vence. Pero no lo vence externamente. A veces el amor no ha sido suficiente para evitar los campos de exterminio, para evitar la ignominia. Pero el amor lo vence todo internamente. El enemigo es siempre interior. La transformación de la realidad pasa por la transformación y la alquimia de tus procesos de pensamiento, emoción y acción. Y en ese sentido, la paciencia, la benignidad, la clemencia, la generosidad, la comprensión, ayudan mucho a ir limpiando. Pero comenzando por uno mismo, ¿eh? O sea, no solo con los demás, porque yo también creo que tenemos que ser muy selectivos, ¿no? Hay muchas personas que viven vidas muy torturadas porque tienen en su entorno gente que les hace mal, mucho mal. Hay que aprender a poner límites, a decir que no, a negar lo que te niega para por lo menos poder comenzar a defender tu dignidad. Y luego, la calidad de nuestra vida es la calidad humana de nuestro entorno. Elige bien, elige bien, elige bien con quién estás, elige bien tus amistades, elige bien con qué te nutres, con qué nutres tu experiencia, tu ser, tu alma, que para mí son homónimos, ¿verdad? Los libros que lees, las películas que ves, lo que bebes, lo que comes, los paisajes que contemplas, las amistades que tienes. Y si en tu familia hay gente difícil, que siempre la habrá, pues bueno, gestiónalo de la mejor manera posible. Aprender a gestionar los espacios en común o aprender a gestionar lo que merece la pena discutir y lo que no. Y en definitiva, en la medida en que es saludable lo que ingieres, no solo como comida, sino en todos los sentidos, tu ser se vuelve saludable. Y entonces se instala una paz, una serenidad, una alegría, una compasión que hace que todo sea más fácil en realidad. Alex, si yo le preguntara a Andrea, tu mujer, Andrea, ¿cómo ama a Alex? ¿Qué contestaría Andrea? Pues bueno, ahora mismo le podría decir que venga y que te lo cuente, pero creo que ha salido un momento. Tú. Mójate tú. Yo soy una persona que me entrego mucho. Y eso ha Vale. sido un problema hasta que he encontrado, al final, lo que funciona es la mezcla. No se trata de que haya gente buena o mala, que sí que hay gente perversa y que quiere hacer daño, pero en general yo he tenido varias relaciones, ya tengo 52 años prácticamente y a lo largo de mi vida, pues sí, he estado con varias mujeres y las he amado profundamente y las sigo amando y con todas ellas hay un vínculo de respeto y afecto, pero a veces la mezcla no funciona porque hay muchas variables. Y en mi caso yo soy una persona yo soy un perro, yo en realidad soy un perro. Y me lo dicen mis hijos y me lo dice me dicen, tú eres un mastín. Digo, sí,
Sí, porque me encantan los perros. Yo he rescatado muchos perros en mi vida, perros heridos física y emocionalmente, y yo soy un perro. Eres un perro por tu nobleza, eres un perro porque Bueno, eres... porque soy leal, porque me entrego, y porque también soy una persona muy tranquila y muy pacífica, pero si alguien hace algo a los míos, ¿Entiendes? hago un cráter alrededor de esa persona. O sea, tonterías las justas. Y porque te acarician, porque a los perros les gusta que les A acaricien, mí que me les... encanta, a mí me encanta, yo soy muy tocón y Yo también necesito... a mí me encanta abrazar, besar, tocar. Evidentemente no lo hago con cualquiera, pero cuando hay con mis hijos, con mi madre, con mi hermana, Sí. con mis sobrinos, por supuesto con Andrea, ¿no? Yo soy mucho pues de estar en el sofá, pues coger la mano y hacer mimos o dame los pies. A mí me gusta, a mí me gusta. Me gusta, me gusta tocar. Entonces, hay gente que no le gusta. Ya no me toques, que me haces cosquillas. Entonces, valores compartidos, confort relacional, acoplamiento afectivo sexual. Hay muchas variables, ¿no? Eso lo dicen los expertos, son palabras que utilizan los expertos, pero que es verdad. Al final, tienes que encontrar a alguien, en definitiva, que hable un lenguaje afín al tuyo. Y cuando digo que soy un perro, y lo digo, pero lo digo medio en serio y medio en broma, ¿no? Porque el animal no reprime su instinto de afecto. El animal no lo reprime porque tú le ves en la cola. Tú ves el movimiento de la alegría. Tú ves el... Y eso, pues, eso es maravilloso. A mí me fascinan los animales por eso, por esa espontaneidad y por esa nobleza que tienen, ¿no? En realidad, la neurosis del dueño se le pega al perro, Y siempre. además, Alex, los perros, los animales nos quieren sin condiciones, seas viejo, pobre, alto, guapo, delgado, o sea, sin condiciones. Quieren al ser que aman directamente. Y a mí eso me fascina. Mira, ayer me pasó una cosa tan divertida. Ayer también tuve una entrevista y yo tengo un perro que se llama Tro, que es un perrazo. Ahora está corriendo por aquí fuera. Y, y cuando hago entrevistas, y la de ayer era una entrevista profesional, yo a veces, cuando hago entrevistas, lo tengo conmigo y a veces se aparece una cabeza o se ve una pata. Pero como era una reunión de trabajo y había varias personas, dije, bueno, pues lo voy a dejar un momento aquí en el salón. Y estuve 1 hora y cuarto hablando con este cliente, ¿no? Y cuando acabo y abro la puerta, parecía que hacía 3 años que no me veía. Ay, que estaba celebrando. Bueno, pero Oh, una cosa, y otras veces no lo hacía no lo hace con tanta efusividad. Otras veces estamos 1 hora sin vernos porque yo voy a hacer un recado, algo. Pero ayer le dio como, empezó a correr alrededor de la mesa. Y yo pensaba, hace 1 hora y pico que no me ve. Y es eso, ¿no? No, la mente es maravillosa. Por un lado, la mente es maravillosa. Nos ayuda pues a todo esto, a leer, a dialogar, a pensar, a dirimir. Pero la expresión espontánea del afecto, ¿no? La intimidad sentida y pensada es extraordinaria. Y a mi modo de ver, es lo que da sentido a la vida, ¿no? Fundamentalmente lo que da sentido a la vida es, es el amor, es tener a alguien a quien amar y saberse correspondido, ¿no? Alex, con la edad y con la toma de conciencia, con el saborear cada instante, esa forma de sentir, cambia todo lo de alrededor, incluso también en el sexo. Ujú, ¿El claro. sexo es diferente en cada edad o es diferente porque tú tienes otra conciencia? No, 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 no. Va cambiando, es decir, va cambiando porque de alguna manera la carga hormonal, el vigor que tienes es distinto. Yo vivía una sexualidad a los 20, otra similar a los 30, otra similar a los 40, pero yo, por ejemplo, ahora la vivo de una manera, te diría que por un lado mucho más plena y por otro lado mucho más serena. Ya no estás tan poseído por el arquetipo de Marte. Qué bueno. Ya no hay tanto impulso de procreación, de fricción. Y en mi caso siempre ha ido muy acompañada, por ejemplo, la sexualidad, en mi caso va muy acompañada del afecto, ¿no? De la expresión del afecto, ¿no? Hay otros que pueden vivir una sexualidad con independencia de un vínculo emocional.
Yo no Ya, puedo, a mí me cuesta mucho. yo también, yo Pero, también. pero eso es una constitución de cada uno. Pero también es cierto, hay una película que hace Al Pacino, que no recuerdo ahora el título, pero que dice una frase, él es un gángster que se redime de alguna manera, ¿no? Y le preguntan, y oye, ¿cómo lo has hecho para cambiar tanto? Y dice, yo no he cambiado, simplemente he perdido energía. Ah, Y no es que pierdamos energía en el ámbito de la sexualidad, pero es como el hambre, ¿no? Cuando eres joven y tienes hambre, devoras. Y cuando ya eres mayor, aunque tengas hambre, te gusta prepararte bien la mesa, prepararte bien la ensalada, sí. saborear el plato, dejar bien la cocina. No hay ese vector instintivo tan marcado. Y hay un diálogo mucho más íntimo, mucho más espiritual, a mi modo de ver y en mi vivencia, pero cada Sí, cual. así es, divertido, sincero, sin poses, sin protocolos. Yo creo que hace mucha pupa, bueno, sobre todo en la adolescencia, el tema de la pornografía, y hace mucha pupa a películas como La Sin duda. sombra. Es que es mentira, o sea, yo soy mujer y digo, pues no te digo yo, pero es que es mentira, es que no nos gusta eso. Y los pobres míos, los niños, los cachorros que crecen, tienen tanta experiencia con esto, digo que muchas veces vienen los amigos de mi hija a casa y yo se lo digo, esto no es lo que nos gusta. No copiéis a estas cosas que no existe. Está bastante sobrevalorado el tema del sexo, ¿no crees? Yo pienso que sí, porque además la, la publicidad, las grandes corporaciones juegan mucho al tema del deseo. Hay un perfume que ha tenido mucho éxito entre jóvenes y adolescentes, que tú ves a una chica o un chico, depende de la versión, haciendo así, consiguen un coche, consiguen la chica bonita y la desnudan haciendo así. El que ha hecho esta campaña ha tocado muy bien la perversión, es perverso, porque ha dicho, tú haciendo así tendrás lo que quieras. Sí. Como si la vida fuera fácil, ¿no? Para mí es una metáfora muy interesante de la estupidez con la que se quiere adoctrinar a nuestros hijos. No, hijo. Primero, tener un coche de lujo, descapotable, no es para nada lo más importante en la vida. Le darás valor si tú te sientes acomplejado. Y entonces, como no te sientes pleno, necesitarás algo externo que compense esa completitud. La chica guapa es lo de menos. Lo importante es que tú la encuentres guapa, que veas su belleza en ella. O sea, la publicidad ha creado también en relación al sexo una serie de arquetipos muy perversos que confunden mucho a la juventud. Yo Muchísimo, tengo sí. tres hijos, ¿eh? Yo tengo tres hijos. Mi hija mayor tiene 23 años, el segundo 21 y la pequeña cumplirá dentro de nada 16. Y hemos conversado mucho sobre todo esto y he tenido la inmensa fortuna de que han sabido descartar todas estas estupideces y centrarse en lo que es humanamente importante, ¿no? Pero no es fácil porque el entorno crea una realidad ficticia. La publicidad, como dice David, querido David, David, la, la publicidad crea una realidad ficticia uh, que provoca un deseo aspiracional que confunde a mucha gente joven. Porque están llamados mucho más por el vértigo que por el éxtasis. Y esto lo definía muy bien don Alfonso López Quintás, el filósofo, que decía, el camino del vértigo no te pide nada, te lo da todo aparentemente, pero luego te lo quita todo, es decir, la droga. Prueba esto, ya verás qué colocón, qué viaje. ¿Y cuánto? Pues no, nada, fuma, fuma. Una vez ya tan enganchado, no te pide nada. Aparentemente te lo da todo. ¡Qué sensación tan intensa! Pero luego eres esclavo y puedes acabar matándote y matando por esa sustancia que te ha esclavizado. Eso es vértigo. No te pide nada, te lo da todo aparentemente, pero luego te lo quita todo. Es la intensidad, vértigo. El éxtasis te lo pide todo. De entrada no te da nada, pero luego te lo da todo. Pero no es material. Te lo pide todo, ¿por qué? Porque tendrás que trabajarte, tendrás que conquistar la humildad, tendrás que conquistar la paciencia, la compasión, la comprensión, contigo mismo, con los demás, con la vida. No te da nada, tienes que currar. Lee, trabaja, estudia, haz terapia, llora, esfuérzate, aprende de tus errores, sé humilde. Y luego podrá surgir una realización donde el pequeño yo seguramente ya estará mucho más morigerado, mucho más extinguido.
pero te dará todo en términos de esa intimidad, de esas caricias, de esa serenidad. Y eso es profundidad. Intensidad frente a profundidad. Y a los jóvenes se les pretende inocular que la intensidad es lo que vale la pena. Un petardo es intenso, un beso es profundo. Mm. Por mucho que hagamos, que yo sé que bueno, adultos ya conscientes y con una realidad sana y saludable, todos en lo visible y en lo invisible, hacemos mucho para que nuestros cachorros respiren como nosotros, pero hay un entorno tan salvaje, hay un entorno tan podrido, tan irreal, que no podemos luchar, porque es que cada vez más, mi hija tiene ahora 15 años y mi hijo mayor tiene 25, bueno, Pedro ya ha encontrado su sitio, tiene sus valores bastante bien colocados, pero María, eso es una tía muy madura, pero yo escucho a las amigas y tío, de verdad, con toda la información que tenemos hoy en día, que todavía ocurran cosas como, es que, ¿sabes? Quiero decir, nuestro trabajo en casa tiene que ser tan consciente y tan intenso porque el exterior es tan Miriam, salvaje. se confunde formación con educación y eso es un grave problema. No es lo mismo. La formación te capacita, te ayuda a aprender a leer, a escribir, te enseñas matemáticas, física, química, geografía, historia. Eso es formación. Y la educación tiene que ver con las actitudes, los valores, los principios. Reflexionar y aplicar la perseverancia, la humildad, el coraje, la responsabilidad, el propósito. Por eso hay personas bien formadas pero muy mal educadas, como Donald Trump, por ejemplo. Y hay personas muy bien educadas pero que no tuvieron el privilegio del acceso a una buena formación. Una buena formación te puede dar un profesional operativo. Una buena educación te da una buena persona. Y Ay, entonces se confunde y se dice, no, es que esta persona ha ido a un colegio de pago y ha ido a una universidad privada, pero puede ser un perfecto cretino, un perfecto gilipollas, un perfecto narcisista, un perfecto psicópata con la ay, cabeza cargada de contenidos, con poder y con dinero. En cambio, puede haber un campesino que no sabe leer, que cuando firma, firma con una X temblorosa, pero que es un compendio de sabiduría, porque ha vivido y ha reflexionado. Entonces, los padres no pueden delegar la educación confundiéndola con que sus hijos ya están formados en la escuela. Y sobre todo la mejor manera de formar es no prediques, tu hijo te está mirando. ay, ay, ay. Si tú le pegas un cachete a tu hijo mientras le dices no se pega, estás generando una contradicción profunda en su observación, en su Sí. reflexión y en su sentir. Yo creo que hay muchos profesores, hay menos maestros y muchos menos personas ejemplares. Y una sociedad, la cultura de una sociedad, se crea desde esa ejemplaridad. Desde esa ejemplaridad. Woody Allen tiene una frase que dice, las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Entonces, dice, no, yo tengo poco tiempo con mis hijos, pero tiempo de calidad. Pues es un problema, porque tus hijos necesitan cantidad y calidad. Y sacarles de las pantallas. Y obligarles a asumir responsabilidades ya a tempranas edades domésticas para que sepan lo que cuesta pagar la comida, freír un huevo y limpiar la caca que se queda pegada en el váter. Sí, señor, ahí estamos. Sí, Alex, sí. Construirnos, construirles desde ahí. Y es un pica, esto es un todos los días, todos los días, todos los días, es incansable, haz y corrige, pero es la forma de aprendizaje. Y es emocionante cuando, yo por lo menos, Alex, con mi hijo mayor que tuvo una adolescencia de aquellas de, Dios mío, ¿por dónde? Y al cabo del tiempo, con las gafas de ver de lejos y con la edad, dices, vaya, ser humano tan bello, no lo he hecho tan mal. No lo he hecho tan mal porque este chico está aquí y tiene una forma de sentir maravillosa. Entonces, claro, no tenemos el manual del perfecto padre y el perfecto hijo, entonces hay que ir pico y pala todos los días, todos los días. Y porque los manuales producen la paradoja de que cuando los tienes en la estantería te piensas que ya los has aplicado, ¿no? Decir agua no te moja, tienes que tirarte a la piscina. Y luego en relación a la educación con los hijos hay momentos de la verdad. Hay momentos en los que hay que sentarse y tomar una reflexión profunda y de aquí no nos levantamos
hasta que hablemos a calzón quitado de muchas cosas, desde la sexualidad hasta las malas compañías, los malos hábitos o la tontería de las marcas y del gastar dinero en gilipolleces. Ahí estamos. Qué bueno. Y que entiendan también que eso es, yo creo que les cuesta un poco formatear esa visión de que además de ser tu madre, además soy una mujer. Y además tengo días que me apetece llorar mucho y quiero que tú también veas esa parte de mí, pero quiero que entiendas que también soy una mujer. Y quiero que entiendas que todo esto se sujeta, que tú vienes a casa y tienes agua y tienes luz y que todo eso no sale de la nada. Entonces, hoy toca, como digo yo, hoy toca zafarrancho de combate. Siéntate, vamos a sentarnos y nos ponemos al día. Porque hay que bajar a tierra, que yo también soy un ser humano, soy sobre todo una mujer, y que tengo estos momentos de tristeza profunda. Y quiero que tú lo sepas, porque eres parte de mi vida. Porque piensan que ya está todo hecho y solucionado. Pero claro, cuando tú hablas de esto, les das el permiso. Es que fíjate, el otro día, no hace mucho, un buen amigo que es una muy buena persona, me decía, uno de mis hijos es un hooligan. Se me ha ido de las manos. No lo puedo controlar. Dice, ahora mide 1,90 m, pesa 82 kilos, pura fibra, me saca 7 centímetros y siento que lo he perdido. Y me decía, ¿qué puedo hacer? Y estuvimos hablando mucho rato, ¿eh? Y le decía, tú piensas que en realidad cuando le marcas un límite a tus hijos, no les estás frustrando, que también. Pero es que si tú no les enseñas el no, ellos no se podrán administrar a sí mismos el no, ni lo podrán administrar a los demás. Estos padres y madres que dicen, no, yo a mi hijo no lo quiero frustrar, están generando un monstruo. Porque el límite es fundamental para la gestión de la vida. Si tú no eres capaz de frustrarte, de limitarte, de autocontrolarte, te convertirás en un monstruo para los demás y probablemente te acabarás autodestruyendo, ¿no? El principio del placer prevalecerá sobre el principio del deber y el sentido de realidad y acabarás muy mal. Pero es que además serás un coladero para otros que desde su manipulación o su fuerza se te impongan. Por lo tanto, nuestros hijos tienen que integrar el sí, pero también tienen que integrar el no. Es más, lo que te permite dejar de ser esclavo es poner un límite a los abusos de los demás. Exacto. Siendo joven, siendo adulto, siendo veterano, porque si yo permito, voy a dejar que me ningunen, que abusen de mí, que me maltraten psíquica, físicamente. O sea, es el permiso que tienes que decir. Aprender a decir no o aprender a decir sí, eso para mí es un salto cuantitativo en la vida. El no por miedo a no crear conflicto, por miedo a que no me quieran, no. Es el momento de decir Sí, por no. miedo, muchas veces por una necesidad de complacer, efectivamente, porque si no complazco, Claro. no seré aceptado, no perteneceré, no me querrán, no me valorarán. Y claro, y en realidad tú no te puedes definir si no pones un límite a las invasiones, manipulaciones, abusos de terceros, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que nuestros hijos aprendan a limitarse y a frustrarse para autolimitarse y frustrarse cuando sea necesario, porque la vida es eso a veces. A veces. Y sobre todo para saber poner un límite que les permita proteger su dignidad, sobre todo, que esa es la clave, ¿no? El otro día, Alex, hablando con mi hijo que ha decidido vivir su aventura fuera de España, acabó la carrera, y entonces estaba reelaborando un currículum y tal. Y creo que nuestro amigo francés nos contó que en América acostumbran a contabilizar los fracasos y los errores en los inicios empresariales como parte muy importante para ser aceptado, cosa que aquí en España solo pones las excelencias, los talleres, los cursos, las certificaciones, pero me pareció maravilloso
Sí, es así, es así, es así, es así. Y de hecho también en el currículum, aparte, los errores más que los fracasos, porque no es lo mismo error que fracaso, si quieres hablamos sobre eso, pero porque el fracaso es la lectura culpabilizada de un error. Un error es algo que te has equivocado y lo puedes corregir y lo puedes compensar y lo puedes reconocer. Y de hecho, ¿El fracaso que has dicho? ¿Qué caso es? te digo, el Sí. error normalmente es de naturaleza operativa o mental. Ah, He cometido un error al hacer un examen, he cometido un error al clavar un clavo, me he equivocado, un error. El error se puede enmendar. Y es más, el método de aprendizaje más poderoso se le llama ensayo y error. Es decir, el empirismo, la aproximación desde la experiencia, te lleva a tomar conciencia de aquello que no sabes porque te equivocas, pero lo puedes corregir, rectificar y compensar. Importantísimo asumir que cuando te equivocas, no solo hay que disculparse, sino compensar el daño hecho. Y eso restituye la calidad del vínculo y la paz interior en las personas de bien. El fracaso es la lectura culpabilizada de un error. fíjate. Es decir, vamos a ponerlo en un ejemplo, una relación de pareja que por el motivo que sea, aunque hay buena voluntad, tú puedes amar mucho a alguien, pero la convivencia no es afín. Porque cada cual tiene una manera de ser que cuando convives dices, esto no, ni tú estás bien ni yo estoy bien, pero te amo y te deseo todo el bien, pero la convivencia no va. He fracasado. No. He fracasado porque yo tal, porque gente que se machaca, ¿no? Porque tal, porque cual, porque yo. O a veces demonizan al otro, ¿no? Sí, sí. Cuidado, porque simplemente no ha funcionado. No hace falta que le busques todos los defectos al otro para justificar que tú le hiciste bien y el otro mal, ¿no? Hubo buena voluntad, hubo una buena intención, os amabais. Entonces, ¿por qué ahora creas un demonio de alguien que adorabas al principio? Si Sí, tampoco sí. no te he hecho nada malo, simplemente que no ha habido un encaje. No estoy hablando de un maltrato, sino no ha habido un encaje. No, me he fracasado, o he emprendido este proyecto y no me ha ido bien. Pero el fracaso está investido de culpa. La culpa es una energía emocional y espiritual que hunde, que lleva a la autodestrucción. La culpa del fracaso es mucho más práctica si la conviertes en responsabilidad del error. Entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué puedo hacer para conocerme mejor? ¿Qué puedo hacer para aprender? ¿Qué puedo hacer para disculparme? ¿Qué puedo hacer para compensar? Por un lado. Cuando el error se convierte en fracaso, tiende a aparecer la mentira a veces. Jolín. Porque la mentira lo que pretende es ocultar la lectura del error desde el fracaso. Y entonces la persona se empieza a mentir y empieza a introducir una narración sesgada de lo que hubo para justificarse ante el mundo y ante sí misma. Y la mentira necesita de más mentiras para sostenerse y acaba generando el hundimiento de la persona. Una cosa es el error, que es de naturaleza normalmente mental, operativa, y otra cosa es el fracaso, que la culpa viste el error emocionalmente y provoca un hundimiento, y otra cosa es la mentira que se utiliza para tapar la lectura del fracaso. Si te liberas de la mentira y te liberas del fracaso, lo que sucede en la vida, lo que no vaya bien a la primera, lo corriges, lo compensas, te disculpas, aprendes y sigues adelante. Por lo Ya. tanto, hay que aprender a dirimir dónde estamos. Hay que hablar eso con nuestros hijos. Hija, no te machaques. No te machaques. Por no he fracasado con mis amigas, no. Simplemente tú tienes un talante, te gustan unas cosas y a ellas les gustan otras. Busca esa tribu con la que te sentirás afín. Porque ni ellas son mejores ni peores. Ellas tienen su camino, tú tienes tu camino. La persona se libera y sigue. Madre mía. Qué gustito. Qué claro lo tienes, Alex. Qué Qué claro. gustito. Qué gustito. Aparte que, como me dice mi amigo David, dice, eres un gran orador, pero eres un gran orador no de libros, sino de tu propia experiencia. O sea, todo lo que tú eres y todo lo que emanas es el perfume de tu travesía existencial, personal, aparte que tienes una grandísima formación. Entonces, da gustito escucharte porque tus palabras huelen bien. Bueno, te agradezco mucho, Miriam. Ver bien, Eh, porque así que hueles bien. Orador Fíjate. viene de orar. ¿Eh? Orador viene de orar. De orar. Pues sí, esa Y energía.
Es tu Y luz. claro, y al final la oración no solo para los creyentes, el diálogo con lo divino, ¿no? Sino es el diálogo reflexivo. Claro, dedicamos poco espacio y poco tiempo a esto, al diálogo, Al silencio. al La gente, silencio, a la introspección. al silencio. Al silencio con honestidad, con humildad. Otra cosa que da mucho miedo, el silencio. Estamos tan acostumbrados a tener ruido externo constantemente, ya no solamente el mental, al parloteo mental, sino al ruido. Hay que hacer, muchas cosas. Entonces, yo creo que el silencio da vértigo, porque Sí, ahí escuchas todo lo que no va bien en tu vida. Pero también es una bendición si realmente eres valiente y quieres escucharte lo que no va bien en tu vida, porque siento que es el único espacio donde realmente puedes empezar a construir las cosas. Con el ruido no se construye. claro. Y el silencio implica esa apertura. El silencio es conectar con el secreto abierto. Con el secreto abierto. Claro. Ay, me encanta. Hoy tengo que apuntarme tantas cosas. El secreto abierto. La vida es un secreto abierto. Oímos pero no escuchamos. Miramos pero no vemos. La sabiduría no nace de la inteligencia ni de la erudición. Las personas sabias que tú puedas conocer en tu vida a lo mejor no tienen un cociente intelectual especialmente alto, más allá, no, más de 140, ¿no? A lo mejor no podrían hacer una carrera de ingeniería. Yo conozco ingenieros muy inteligentes, pero a los cuales no les preguntaría para nada ante un problema existencial, porque me dirían un disparate. La sabiduría no tiene que ver con la inteligencia. La No, sabiduría no tiene que ver con la erudición. Puede haber personas que han leído cientos de libros en su vida, miles, si les ha dado tiempo. Han leído mucho, pero no hay sabiduría. La sabiduría nace de la reflexión humilde, con coraje, sincera, desnuda, desde el profundo amor a la verdad, desde no quererse hacer trampas jugando al solitario. La he cagado, reconozco que la he cagado, pero no solo lo reconozco para mí, voy y digo, te pido perdón, de corazón. ¿Qué puedo hacer para compensar el daño que te he hecho? No lo he hecho con mala intención. Y ahí hay una liberación del dolor propio y ajeno. Y hay una elevación de la empatía, de la conexión, de la capacidad de reflexión. En esa vulnerabilidad, en ese reconocimiento de lo que es. No puede haber sabiduría si no hay reflexión, pero no puede haber reflexión si no hay quietud. ay, bien, exacto, imposible. Por lo tanto, detente, siéntate. Hay personas que el tiempo que dedican a reflexionar es la parada en el semáforo o cuando van a la taza. No, no. Qué No emoción. pienses solo cuando estás en el apretón o no pienses solo cuando estás haciendo la pelotilla en el semáforo. Ay, Reflexiona, párate, párate. No, no tengo tiempo. Mentira, mentira, mentira. No tengo tiempo. Mentira, coño, mentira. No quieres, porque te da pereza, porque te da miedo, porque prefieres estar distraído con el juego estúpido del móvil o viendo la serie. Si la serie más importante que tienes que ver es la de tu propia vida. yes. Deja de huir de ti. Llénate de ternura, llénate de caricias, pero como decíamos al principio, una caricia puede ser una mirada, una escucha, una palabra. Claro. La caricia está presente no O solamente en un, la... un papel, un post-it en la nevera. Sí, Te amo, te extraño. tenemos... Hay amigos que llaman, hoy he hecho a su pareja, no, hoy he estado tal, el avión, no sé qué tal, tal. Eso está bien, pero ¿qué tal si simplemente al descolgar dices lo que sientes? Te extraño. Dos palabras. Llegas mucho más a hondo a la otra persona que si le cuentas que si este cabrón, el del taxi, tal, no sé qué, mira lo que te... Momento, empecemos por decir lo que sentimos
Y luego hacemos la narrativa de la cotidianidad y nos quejamos del mundo, si quieres, pero ¿para qué sirve? Pongámosle solución. Hay quien se instala en la queja continua, ruido, 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 pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, el mundo va contra mí. No es verdad. No es personal. El mundo va como va y todos hacemos lo que podemos. Alex, ¿qué es lo que más te cuesta de ti mismo? En el pasado me costaban cosas, era impaciente. Era muy impaciente. Era a veces muy vehemente. Era arrogante a veces en la juventud. Ahora te lo digo de corazón, me siento muy en paz. Muy en paz. Se nota muchísimo. Tus palabras no solamente salen de una formación y un conocimiento, tienen esa vibración, esa melodía rica que te acaricia. Es que escucharte, mientras yo te escucho, tú me acaricias. Estás acariciándome constantemente mi sentir, mi pensar, mi niña pequeña, mi mujer. O sea, y yo creo que este efecto, que tú lo sabes, tú lo produces en tu audiencia. Tú lo sabes, eres el acariciador. Qué bonito. Sí, es una palabra que me han dicho algunas veces. Es curioso porque no hay, digamos, no hay una intencionalidad deliberada en eso. Lo sé, pero es porque tú eres así. Es lo que te decía del perro. Sí. Es lo que te decía del perro, ¿no? Es decir, al final, bueno, mi trabajo me ha costado, Miriam. Yo no me habré gastado el dinero en tonterías. He invertido en leer, en investigar, en buscar, en trabajar. Y luego la vida, vamos a ver. Yo no voy a decir ahora que el sufrimiento, no le deseo a nadie el sufrimiento, pero la vida te da vueltas de campana muy duras a veces y tienes dos opciones, ¿no? Reaccionar con amargura o transformar ese sufrimiento en una fuerza creativa. Y es exactamente lo que decía Martin Luther King, ¿no? Y ahí hay la alquimia, ahí hay la crisis se convierte en crisálida, se convierte en crisol. Sí, ¿qué ves? Vitaminas todo el rato, vitaminas. Vitaminas. Me quedan 3 minutos, no, pero quiero que me hables de lo importante que es en estos momentos, sobre todo, simplificar. Sí, Simplificar. claro. Dale, 3 minutitos. Bueno, ¿qué puedes dejar de hacer que te libere tu vida de cargas innecesarias? Aplica la regla de Pareto. El 20% de lo que tienes te provoca el 80% del placer. El 20% de la ropa que tienes te la pones el 80% de veces. El 20% de las amistades que tienes te nutren el 80% de tu alma. Quédate con ese 20%. Quédate con lo poco que te aporta. Y quita el ruido, quita el peso, quita los malos hábitos. Quita. ¿Qué debes comenzar a hacer? Quedarte con eso que amas. ¿Qué hay que seguir haciendo? Cuidar. Amar es cuidar. Amar es cuidar. Cuida aquello que te nutre. Me estoy abrazando, pero no te puedes imaginar. Cuida aquello que te nutre. Un abrazo. Claro, y di aquello que hay de valor en tu vida, que lo amas. Pero no se lo digas solo con un te amo. Muéstralo. Haz. Y luego, como dice la fórmula matemática, menos por menos es más. Sí, cuando reduces lo que te reduce, creces. Por lo tanto, comienza a decir chaito con mucho cariño y con mucha gratitud a aquella gente que te hace ruido, que te hace mal, aquellos hábitos que te hacen mal. Quítate las piedras del zapato. Piedras materiales, piedras emocionales, piedras intelectuales, prejuicios, falsas creencias sobre ti, pensamientos dolorosos. Les tengo que cortar, que si no luego no puedo editar este maravilloso live. Querido Mastín, te abrazo. Te abrazo. ¡Guau! Yo cielo, gracias, porque si no, ya no puedo editarlo. Es una maravilla. Seguimos otro día, Miriam. Seguimos dentro de un tiempo. Seguimos el próximo día. ¿De acuerdo? Te abrazo mucho, Alex, con cariño y con caricias. Un abrazo y un beso a las amigas y amigos que nos han acompañado. Gracias, Alex. Buen día. Chao, Miriam. Un beso. Chao. Chao.